Nuestra investigación titulada como diseño y validación facial o aparente y de contenido de un instrumento para determinar violencia obstétrica, también conocido como Arcodiro, es una investigación desarrollada por la coordinadora de nuestro semillero de investigación, Renjaisure Correa Tello, Angie Paola Rubio Cortés, Juan José Díaz Ocampo, Miguel Sneider Arciniegas Perdomo y mi compañera Dana María Criales González. A modo de introducción, es importante hablar de la relación del binomio madre e hijo o hija, con su grupo familiar o afectivo que ha estado atravesado por las diferentes prácticas que incluyen una serie de entramados entre construcciones sociales y técnicas, en especial durante el proceso de atención al parto, el cual ha sido dinámico a lo largo de la historia. De esta manera, algunos autores han descrito diferentes perspectivas, desde el parto como lugar sagrado en la comunidad y también saber ancestral, procesos del parto solitario y posiciones fisiológicas diversas, en donde también es importante resaltar que el parto instrumentado se protocolizó junto con la posición de litotomía bajo un principio de seguridad y comodidad para el personal médico. Es importante comprender que si bien es cierto, uno de los momentos más importantes es la atención del binomio es el parto, no es un único momento, pues la atención integral incluye varios instantes o momentos y protagonistas que para efectos de la presente investigación se reconocieron desde el momento preconcepcional hasta el ingreso a la sala de partos o quirófano, luego hasta el momento del egreso hospitalario y por último hasta el primer control del recién nacido. En Colombia, la integralidad de la atención en salud constituye uno de los momentos esenciales del derecho fundamental a la salud. Es así como la ruta de atención en salud materno-perinatal es una herramienta operativa de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional que define los integrantes del sector salud. Las condiciones necesarias para garantizar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la generación de una cultura de cuidado para todas las personas, familias y comunidades. Si bien es cierto que reconocen elementos de violencia contra la mujer, al realizar una revisión de literatura se evidenció que existe un marco normativo nacional, guías de práctica clínica y un proyecto de ley archivado por la Comisión 7 del Senado, en donde se reconocía la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género. Pero igual es un tema en donde sigue existiendo un vacío, pues dada la naturaleza del fenómeno termina evaluándose de manera subjetiva y da pie a varias interpretaciones, lo cual hace que se sigan perpetuando discursos y prácticas que favorecen la violencia de género, que en muchos casos es de manera sutil y difícil de reconocer. Para la presente investigación, los autores consideramos la siguiente definición de violencia obstétrica, desarrollada por el mismo semillero de investigación en dolor GEA. Entonces definimos la violencia obstétrica como la acción ejercida directa o indirectamente por parte del equipo de salud hacia la gestante, estableciendo entonces un modo de relación que restringe la posibilidad de reconocimiento, participación, toma de decisiones, humanización y respeto en los diferentes momentos de la atención a la mujer gestante. En ese orden de ideas, nuestro objetivo principal es el diseño y la validación facial y de contenido de un instrumento para determinar la violencia obstétrica en los diferentes momentos de atención a la gestante. Para llevar a cabo nuestro objetivo principal, iniciamos entonces nuestra investigación, que es de tipo psicométrica, que a su vez está desarrollada en 4 etapas distintas. La primera etapa de nuestra metodología de la investigación consiste en la revisión literaria para la construcción del estado del arte del fenómeno de la violencia obstétrica, además de la definición de conceptos principales o fundamentales, como vienen siendo los momentos de atención de la gestante y la violencia obstétrica per se. En la etapa 2 de nuestra investigación se hizo la construcción de las etiquetas o ítems de acuerdo a la revisión literaria y de los momentos de atención de la gestante, con un total de 38 ítems. Se construyó entonces un instrumento para la validación facial con las categorías de claridad y precisión, así como la validez de contenido de las categorías de pertinencia y relevancia. En la etapa 3 se seleccionaron los jueces según los perfiles ocupacionales, es decir, que su perfil sea congruente con la temática de nuestra investigación, y se enviaron las cartas de invitación para participar, de las cuales
se obtuvo respuesta a intención en el 50% de los casos, es decir, al principio contamos con 12 jueces y al final participaron 7 jueces, quienes completaron todo el proceso evaluativo. También se hizo la caracterización de los jueces. En la etapa 4, el plan de análisis se estableció como estadígrafo en validez facial o aparente el nivel de acuerdo interobservador. Para la validez de contenido se estableció la capa de Cohen y Lausch modificado. Todas las pruebas con límites por encima de 0,7, según las recomendaciones en estudios psicométricos. El resto de la etapa 4 de la investigación se describe en los siguientes apartados. Ahora, en el apartado resultados, ¿qué debemos conocer antes de interpretarlos? Bueno, para saber interpretar los resultados debemos conocer tres definiciones: estudio psicométrico, validez facial o aparente y la validez de contenido. ¿Qué es un estudio psicométrico? Nuestra investigación es psicométrica porque quiere medir, clasificar y enumerar variables psicológicas en nuestros sujetos de estudio. Es decir, se dedica a medir, clasificar y enumerar juicios y opiniones en nuestros sujetos de estudio, en este caso, los jueces que determinaron las variables psicológicas. En cuanto a la validez facial o aparente, es un juicio que determina si los elementos del constructo se entienden desde el punto de vista lectivo, es decir, si los ítems del instrumento son entendibles y fáciles a la lectura. Por último, la validez de contenido es un juicio que determina en qué grado una medida representa a cada elemento de un constructo. Es decir, es un juicio que determina en puntos numéricos si cada elemento es representado de un constructo. Ahora, entendiendo las definiciones anteriores, vamos a analizar los resultados. Encontramos entonces que el instrumento Arcodiru está compuesto por 38 ítems con una escala de evaluación dicotómica, es decir, cumple y no cumple. Ahora, para cada validez, ya sea facial o de contenido, existen pruebas que van a indicar qué tan válido es un instrumento. Por su parte, la prueba de validez facial o aparente se llama índice de concordancia simple. En el índice de concordancia simple se considera mayor o igual a 0.8 los instrumentos que son válidos. En este caso, nuestro instrumento Arcodiru cuenta con 0.85, por lo tanto es válido de forma facial, es decir, se puede leer y entender lo que se está leyendo. Por su parte, la validez de contenido tiene las siguientes pruebas: la Lauche modificada y la capa de Cohen. En el Lauche modificado vamos a esperar que el valor sea mínimo 0.58 y encontramos que de forma global es 0.93, y en cuanto a la capa de Cohen global encontramos que el mínimo esperado es mayor o igual a 0.61 y encontramos entonces que nuestro instrumento Arcodiru presenta un valor de 0.77, lo que quiere decir es válido de forma contenido. Discusión. Diversos estudios en Colombia y en Latinoamérica han visibilizado la violencia obstétrica y sus implicaciones en la salud pública y la percepción de experiencia positiva en las mujeres. Lo anterior, enfatizando la necesidad de modificar la práctica del parto y sus protocolos, escuchando y poniendo como primera instancia la atención de la mujer, su dignidad, respeto, autonomía y la participación de la misma en su propia experiencia. En cuanto a Latinoamérica, aún no se cuenta con otro instrumento que evalúe la percepción de violencia obstétrica en los diferentes momentos de atención, con los mismos criterios de validación. Por lo tanto, consideramos que el instrumento denominado diseño y validación aparente y de contenido de un instrumento para determinar la violencia obstétrica en los diferentes momentos de atención en salud de la gestante de Arcodiru es una herramienta que promete un paso importante a la comprensión y visibilización de esta temática que afecta a la salud individual y colectiva, desde la reducción hasta la erradicación de la violencia obstétrica en la comunidad, pues este puede ser utilizado en programas de auditoría de la calidad en salud y en otras áreas administrativas, agregado a que se puede usar
como recurso académico para otras investigaciones relacionadas en el área en cualquier programa de pregrado y posgrado en salud. Desde el Semillero de Investigación en Dolor Álgea les queremos dar las gracias por la atención prestada a nuestra exposición sobre el instrumento arcoíris. Que tengan buen día.